¿Se mira la presentación, compañeros? Sí, licenciado, buenas noches. Sí, licenciado. Bien, buenas noches nuevamente y bienvenidos. Como siempre, hemos proyectado en la presentación el artículo 4 del Código de Ética Profesional del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. Y específicamente el artículo 4 se refiere al objeto de la acusación y nos básicamente señala que el objeto primordial de toda acusación es conseguir que se haga justicia y no necesariamente la condena del acusado. Y es importante reflexionar breve y rápidamente al respecto, porque la justicia no implica condena. Es decir, muchas veces se piensa que condenando al acusado se hace justicia. No, también se hace justicia absolviendo al acusado. Porque la justicia es partiendo de la idea básica de que es darle a cada quien lo que le corresponde, pues si en un juicio oral y público al acusado no se probó su responsabilidad y consecuentemente su participación en el hecho delictivo, pues definitivamente tendrá que el tribunal de sentencia emitir una sentencia absolutoria. Y obviamente se está haciendo justicia porque se desarrolló todo un proceso penal en donde se observaron todas las fases del mismo y, por supuesto, se respetaron los derechos fundamentales y garantías constitucionales del imputado y las demás partes en el proceso. Entonces, al concluir el proceso con una sentencia y se haya emitido condenatoria o absolutoria, se arribó a una justicia, porque obviamente hubo un juzgamiento de conformidad con las leyes del país y la Constitución, de manera que siempre se hizo justicia en el caso concreto. Y cuando se dice que la acusación no siempre debe buscar la condena, es porque recordemos los principios básicos del proceso penal, entre ellos el favor libertatis, el favor rei o en favor del imputado, y también la ley, el Código Procesal Penal y la misma Constitución y la ley orgánica del Ministerio Público establecen que el Ministerio Público debe ser objetivo e imparcial en la investigación y en la acusación, por un lado. Y por otro lado, el Ministerio Público no solo debe recabar medios de investigación en contra del acusado, como ya lo vimos en una ocasión. El artículo 290 del Código Procesal Penal señala que debe de también la investigación extenderse hacia la recolección u obtención de medios de investigación que favorezcan al imputado. De tal manera que no necesariamente tiene que pretenderse en acusar u obtener una sentencia condenatoria en contra del imputado. Todo ello dependerá de la recolección de medios de investigación que el Ministerio Público logre recolectar y con ello probar la responsabilidad del imputado. Entonces es una reflexión que el Código de Ética Profesional del Colegio de Abogados de Guatemala plasma para que en el ejercicio de la profesión siempre meditemos y reflexionemos lo relativo a este principio. Bien, entrando ya en materia, entonces, hemos desarrollado ya algunos aspectos sobre los sujetos procesales y señalamos en su momento que los sujetos procesales, el Código Procesal Penal los clasifica en principales y accesorios o no indispensables, y los esenciales o indispensables que no deben de faltar en un proceso penal. Y hemos visto hasta el momento lo que es la víctima, el imputado, y como señalé en la sesión anterior, lo relativo al juez también es un tema que ya fue abordado en su momento cuando hablamos de los juzgados competentes en materia penal, a partir del artículo 42 en adelante. Y también señalé que lo relativo al Ministerio Público y lo relativo a la ley orgánica de esta institución
y la ley de la defensa pública penal va a ser objeto de un trabajo o de una comprobación de lectura. Entonces, todo lo relativo al Ministerio Público lo encontramos en su ley orgánica. Y el día jueves, pues voy a indicarles si al final se decide por un trabajo o una comprobación de lectura de ambos cuerpos normativos. Bien, nos corresponde hoy entonces referirnos a otro sujeto procesal indispensable cuya existencia en el proceso penal es imperativa y se refiere concretamente al abogado defensor o al derecho de defensa. De tal manera que todos, de una u otra manera, tenemos una noción, tenemos una idea o una concepción, aunque sea amplia o restringida, de lo que es el derecho de defensa. De tal manera que si yo pregunto a Marvin Eduardo, ¿qué será el derecho de defensa para usted? ¿O cómo puede conceptualizar el derecho de defensa? Muy buenas noches, licenciado. Buenas noches. En base al artículo 12 de la Constitución, se podría decir también el derecho de defensa es, valga la redundancia, el derecho que tienen todos los sindicados o todas las personas para poder presentar pruebas en contra de lo que se les está acusando. Ajá. Exacto. Licenciado, buenas noches. Buenas noches, Gloria. ¿Qué En piensas? base al artículo, perdón, Dígame. en base al artículo 92 del Código Procesal Penal, dice que es una clase de sujeto procesal, el cual tiene la función de ejercer la defensa del sindicado dentro de un proceso penal, el cual puede ejercitarla por medio de la defensa técnica y la defensa material. Ajá. Muy bien. Bien, creo que si seguimos cuestionando a otros compañeros, pues indudablemente van a hacer referencia a lo que es el derecho de defensa. Y como hemos ya señalado en sesiones anteriores, es una garantía constitucional o es un derecho que tiene todo sujeto sometido a un proceso penal. Y la misma Constitución en el artículo 12 y el Código Procesal Penal en su artículo 20 señalan que el derecho de defensa es inviolable. Esto significa que el derecho de defensa no puede ser menoscabado, no puede ser restringido, no puede ser vulnerado, porque es una garantía constitucional que se ha prácticamente asignado al imputado para que pueda defenderse de las imputaciones o acusaciones que le formule el Ministerio Público. Pero de todas maneras es importante referirse a lo que es esta garantía constitucional. De manera que vamos a establecer acá, creo que sí tengo un problema aquí no me deja avanzar con las diapositivas. Marvin está levantando la mano, no sé si quiere decir algo. No, la dejé levantada, disculpe, pero sí le tengo que hacer una pregunta, pero se la haré al final de la clase. Hoy sí ya se aprecia. Sí, licenciado. Bueno, gracias. Bien, hemos expuesto, como ya tradicionalmente lo hacemos, dos definiciones muy resumidas, muy simples de lo que es el derecho de defensa. Y en primer lugar se dice que es un derecho fundamental que asiste al imputado, por medio del cual hace valer de manera efectiva sus derechos e intereses dentro del proceso penal en condiciones de igualdad y libertad frente a los demás sujetos procesales.
Bueno, en primer lugar es un derecho fundamental. ¿Por qué es un derecho fundamental? Sencillamente porque está protegido, está tutelado y está garantizado en la Constitución Política de la República de Guatemala, en el artículo 12 específicamente. Y por eso se estima o se afirma que es un derecho fundamental, porque lo reconoce la Constitución. Es un derecho esencial dentro del proceso penal que el texto constitucional le asigna al imputado. Y por supuesto, el fin primordial del derecho de defensa es, como dice la definición, que el imputado haga valer sus derechos, haga, digamos, valer sus intereses en el proceso penal. Es decir, que no se encuentre en desventaja ante el Ministerio Público o ante otro sujeto procesal, sino que tenga la potestad, tenga la facultad de poder refutar, de poder oponerse a la imputación, a la acusación que el Ministerio Público formula en su contra. Y por supuesto, como dice la definición, este derecho de defensa tiene que ser, digamos, libre, sin coacciones, sin amenazas o sin intimidaciones de ninguna naturaleza, sino que debe el imputado realizar o ejercer ese derecho con toda libertad. Y sobre todo, como dice la ley también, con igualdad de condiciones frente a los demás sujetos procesales. También en la segunda definición se dice que el derecho de defensa es una garantía constitucional. Y prácticamente volvemos a lo que ya indiqué, que es una garantía constitucional porque está garantizada en la Constitución. Y también la desarrolla el Código Procesal Penal en el artículo 20 y a partir del artículo 92 al 106. Y también el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos se refiere al derecho de defensa. Entonces, la segunda definición dice que es una garantía constitucional que faculta al sindicato el ejercicio de sus derechos contra la pretensión punitiva que el Estado realiza en su contra dentro del proceso penal. Es decir, que si al imputado, el Ministerio Público, como ente responsable de la persecución penal y de la investigación, está imputándole un hecho delictivo, pues naturalmente él tendrá que oponerse, tendrá que defenderse, tendrá que pronunciarse en relación a la imputación que el Ministerio Público le está formulando. Y esa es fundamentalmente el objetivo del derecho de defensa. Que el imputado tenga la oportunidad, que el sindicado tenga la opción de no solo defenderse, sino de ejercer cualquier derecho, digamos, que la Constitución y el Código Procesal Penal le otorgan para hacer valer el mismo dentro del proceso penal. Y el derecho de defensa, como señalamos en la presentación, la regulación legal, pues la encontramos en el artículo 12 de la Constitución de la República, que hemos ya analizado en otras oportunidades, y el artículo 20 del Código Procesal Penal, y básicamente el Código le asigna un capítulo especial al derecho de defensa y también al abogado defensor, al imputado, que encontramos a partir del artículo 92 al 106 del Código Procesal Penal. Y también la Convención Americana sobre Derechos Humanos, cuando se refiere a las garantías judiciales en el artículo 8, desarrolla una serie de derechos que le asisten al imputado en un proceso penal. ¿Alguna duda, comentario hasta el momento? Lick, disculpe, Sí. buenas noches. Buenas noches. Entonces, el derecho de defensa es parte del proceso como un sujeto procesal indispensable también. Por supuesto. ¿Sí? Sí, en este caso el sujeto procesal indispensable es el abogado defensor, que es el que
desarrolla la defensa técnica y jurídica del imputado. De tal manera que el abogado defensor constituye un sujeto procesal esencial, indispensable, que no puede faltar en el proceso penal, porque el imputado no puede dejar de tener abogado defensor. Como vamos a ver en un momento, este abogado defensor puede ser público o puede ser privado, pero siempre, obligadamente, el procesado debe contar con un abogado defensor que le asista, que le oriente, que lo defienda en ese proceso penal. Bueno, entonces está bien que por medio del abogado va a desarrollar este derecho de defensa hacia el imputado. Así está bien, ¿verdad? Por supuesto, sí. Y además vamos a ver en un momentito también que la ley permite que el imputado pueda ejercer su propia defensa. Vamos a verlo en un momentito. Pero la regla general es que en la mayoría de casos, en un 90 o 100%, siempre va a ser un abogado defensor. En muy raras excepciones o casi difíciles de que se den, que el propio imputado realice su propia defensa. Sin embargo, tanto la Convención Americana sobre Derechos Humanos como el Código Procesal Penal otorgan este derecho para que el propio imputado en un momento dado pueda defenderse a sí mismo. Bien, entonces, hay clases de defensa. Digamos, el derecho de defensa implica básicamente dos clases de defensa. La defensa material, que la ejerce el propio sindicado, o sea, la autodefensa, y la defensa técnica realizada por un abogado, un profesional del derecho. Por eso se llama defensa técnica, porque la ejerce un jurista, la ejerce un profesional del derecho, cuya formación, capacitación, pues garantizan, digamos, la defensa de los derechos y los intereses del imputado. Y la defensa material, que también es reconocida en la ley, en el Código Procesal Penal, en el artículo 92, que dice que el imputado puede defenderse a sí mismo. Entonces, licenciado, perdón que lo interrumpa. Así como en el caso cuando fue lo de Roxana Valdetti, cuando estaba el abogado defensor de ella, que fue acusado de un delito. Y de que en uno de los procesos fue, él obviamente acudió como sindicado y dijo, yo no voy a contratar abogado porque yo mismo voy a ser mi propio abogado. Entonces, ¿cómo se podría? Ahí sería, él estaría aplicando la técnica en este caso. Sí, ambas, ahí habría una conjugación de la material y de la técnica. Material porque él mismo va a ejercer su derecho de defensa y al mismo tiempo técnica porque él es un profesional del derecho, ¿verdad? Entonces, básicamente la defensa material es la que desarrolla, la que realiza el propio imputado o el sindicado. Y comúnmente se le llama autodefensa. O sea, la autodefensa es el derecho que tiene el imputado de defenderse a sí mismo dentro del proceso penal. Pero vamos a ver en un momentito que no, digamos, el Código Procesal Penal exige requisitos para que se pueda dar la autodefensa. No es si bien es cierto, es un derecho, pero también ese derecho tiene una limitación. Y esa limitación consiste en el cumplimiento de determinados requisitos para poder ejercer su derecho de defensa. Licenciado, buenas noches. Buenas noches, Gladys. Me surge una duda. Estábamos hablando del derecho de la defensa de los abogados defensores privados y los que están, los públicos, ¿verdad? Me surge la duda. En estos dos derechos de defensa, ambas formas de defender son lo mismo o varía por ser público y por ser privado. Sí, la defensa es, digamos, única. En lo que hay diferencia es que el abogado privado, el imputado cubre los gastos o los honorarios profesionales y es abogado de su confianza,
en tanto que el defensor público del Instituto de Defensa Público Penal es un abogado nombrado por el Estado al imputado. Y obviamente, pues el imputado no paga honorarios ahí. Entonces, básicamente esa es la diferencia, que el privado es un abogado de confianza del sindicato y él cubre o paga los honorarios de este profesional. En tanto que el defensor público es el Estado el que se lo asigna al sindicato por carecer de recursos económicos, por un lado, porque en efecto, pues él no tiene la capacidad económica para contratar un profesional del derecho privado. Pero el derecho de defensa es único. Pues por supuesto, va a cambiar también dependiendo la estrategia que cada defensor pueda desarrollar en el proceso penal. Y también puede haber una diferencia en cuanto a la formación y la capacitación y la experiencia de cada uno de ellos. Comprendo, licenciado. Bien, entonces una última pregunta que lo vuelve antes de que continúe. Por ejemplo, en el caso, volviendo al tema del abogado de Roxana Valdetti, que él estaba también como parte acusada y se estaba defendiendo, ¿realmente hay algún impedimento? Que si bien es cierto, él es abogado y tiene el derecho a su debido proceso y la defensa como tal. Pero sin embargo, yo tengo entendido, no sé si usted me corregirá, que realmente uno mismo no se puede estar como que defendiendo en el mismo proceso, porque entiendo yo que tiene que haber siempre un colega, en este caso, un colega que lo defienda a él. No sé si estoy en lo correcto. Puede darse. La ley habla de que, vamos a ver en un momentito, de que la ley dice que cada abogado defensor podría nombrar un sustituto en caso de que en un momento determinado el abogado nombrado no pueda estar o comparecer. Entonces siempre es conveniente, la ley así lo establece. Si quiere, pues podemos adelantarnos a ver el artículo 97, que dice que un abogado puede siempre tener un sustituto por aquellas circunstancias especiales o de emergencia que él no pueda estar o no pueda asistir a una diligencia, lo cubre el sustituto. Pero en la duda que usted plantea, si él como abogado, de conformidad con la ley, el Código Procesal Penal, y de conformidad con la convención, él pues puede ejercer su derecho de defensa. Y la única limitación que tendría es que no estuviera colegiado activo. Eso sí podría impedir que él pudiera defenderse. Pero la ley no pone otra limitación más que esa, el no estar colegiado activo. No sé si queda clara la respuesta. Sí, ahí estamos bastante claro, Lick, muchas gracias. Gladys Marisol, no sé si quería decir algo. No, licenciado, creo que se quedó, pero ahora que me pregunta me surge una duda. Ajá. Licenciado, en cuanto a la defensa, ¿qué es mejor, un abogado en la defensa pública o de la defensa privada? Por ejemplo, en un caso, por ejemplo, así digámoslo así, Dios mío, por asesinato, un ejemplo. Uh-huh. ¿Qué serviría más, un abogado de la defensa pública o de la defensa privada? Sí, depende de la experiencia, depende de la capacidad, ahí sí que de los abogados, porque yo le puedo decir ahí, digamos, en defensores públicos excelentes, muy capaces, con mucha experiencia, muy buenos. Y también abogados privados, especialistas en derecho penal, muy buenos. Eso dependerá de la capacidad, de la experiencia, de la estrategia, de la formación de cada profesional. Entonces es difícil decirle a usted, bueno, es mejor un defensor público o es mejor un defensor privado. Eso va a depender, primero, como le decía, de la experiencia y también de la especialidad. Porque sobre todo en estos tiempos, hoy pues ya el abogado ya no es un, como decían antes o comúnmente, todólogo, que conoce, por supuesto, su formación es en todas las áreas, pero hoy en día ha prevalecido la especialidad. Por ejemplo, hay muchos, hoy en día, como les decía,
cantidad de abogados especialistas en derecho penal, en derecho procesal penal, que en su mayor parte ahora son los que desarrollan la defensa técnica en los procesos penales. Y por supuesto un abogado de la defensa pública penal pues también tiene mucha experiencia, porque prácticamente la función de ellos es esa, es ser abogados, defensores públicos en procesos penales en donde el imputado no tenga la posibilidad de contratar un abogado privado. Entonces, digamos, todo va a depender, como le decía, de la experiencia, de la capacidad, de la formación y la especialidad del abogado. Entonces, eso ya es una situación que el imputado tendrá que sopesar o valorar en cuanto a su defensa. Gloria, no sé si quería decir. Licenciado, en el artículo 92, como decía un compañero, ¿verdad? Que dice acá que si se prefiere defenderse por sí mismo, el tribunal lo autorizará cuando no perjudique la eficacia de la defensa técnica. Yo entiendo ahí es que aparte de que él pueda intervenir o interactuar en el proceso, pues tal vez con algunas observaciones, siempre va a haber otro abogado, ya sea de confianza o de oficio, ¿verdad? Pero no sé si estoy comprendiéndolo bien. Sí, mire, adelantándonos a lo que dice el 92, digamos, el artículo 92 y lo que usted leía, el requisito que el Código Procesal Penal exige para que el imputado pueda defenderse a sí mismo, dice, si prefiere defenderse por sí mismo, el tribunal lo autorizará, solo cuando no perjudique la eficacia de la defensa técnica. Y en caso contrario, lo designará de oficio. Entonces, ¿cuál es el requisito que pide el Código Procesal Penal para que una persona pueda defenderse a sí mismo o ejerza el derecho de autodefensa? ¿Cuál será ese requisito que exige el Código Procesal Penal? ¿Que el tribunal lo autorice, licenciado? Sí, pero por supuesto, pero además de la autorización que el tribunal dé, ¿qué más dice? Tiene que ser abogado colegiado, licenciado. Colegiado activo. Colegiado activo. No, o sea, para ser defensor, la ley dice que es requisito ser colegiado activo, el artículo 93. Pero en cuanto a la defensa, ¿qué dice? Licenciado, ahí sería que no, pues todo lo que él diga no sea contrario o no perjudique a lo que el abogado defensor va a... Ahí está el detalle. Dice, el tribunal lo autorizará solo cuando no perjudique la eficacia de defensa técnica. ¿Qué significa esto? Pregunto, ¿podrá una persona analfabeta, y sin que eso suene peyorativamente, sino una persona sin mayor instrucción, sin mayor educación, podrá defenderse a sí mismo en un proceso penal? No, licenciado. Creo que no, licenciado. Definitivamente no. ¿Por qué? Porque esa persona no está en la capacidad de realizar una defensa efectiva a sí mismo. Entonces ahí prácticamente está perjudicando la eficacia de su propia defensa. ¿Por qué? Porque es una persona que no tiene la capacidad de formación, es decir, no, imaginémonos que no sepa leer ni escribir, y su nivel de educación y cultural, como digo, sin que eso implique una discriminación o decirlo peyorativamente, definitivamente no podría defenderse a sí mismo. Entonces, si bien es cierto... Disculpe. Sí. Si una persona, por ejemplo, que está ya está en la cárcel, o sea, ya está acusado formalmente, él estudia por su cuenta las leyes del país, por ejemplo, cómo defenderse, Código Penal, la Constitución Civil, todo eso. Obviamente le permite la ley a defenderse por sí mismo, demostrando que sí él está capacitado. Sí, por supuesto, él tendrá que acreditar en un momento dado que sí tiene la formación o la capacidad de poder defenderse.
¿verdad? Porque lo que la ley dice, y prácticamente en ese sentido la ley, el legislador sí tuvo razón, porque por un lado se garantiza la autodefensa, pero al mismo tiempo también se garantiza que esa defensa sea eficaz, que esa defensa no sea, digamos, vulnerada en un momento dado por la ignorancia o por la poca preparación de la persona que se está autodefendiendo. Entonces, el juez tiene que sopesar esa circunstancia, porque al final quien autoriza, quien decide si es procedente o no la autodefensa es el juez. Porque la ley dice, si prefiere defenderse por sí mismo, el tribunal lo autorizará. Pero dice, solo cuando no perjudique la eficacia de la defensa técnica. Entonces, obviamente, digamos, ahí se dan las dos situaciones. Por un lado, se garantiza la autodefensa, pero por otro lado también se garantiza que esa defensa sea efectiva, sea eficiente y que la persona que va a defenderse a sí mismo tenga la capacidad para, digamos, ejercer de manera técnica y de manera adecuada su derecho de defensa. Entonces, como les decía, en la práctica, el compañero citaba un ejemplo que podría ser uno de, digamos, tal vez habrá uno o dos, no sé, pero es muy poco. Generalmente el derecho de defensa siempre lo va a realizar un abogado, sea privado o sea público. Bien, entonces estamos que el artículo 92 ya lo analizamos así rápidamente y claramente dice, y si quieren pues podemos leerlo nuevamente rápidamente, lo que dice el artículo 92. ¿Lo leo, licenciado? Por favor. Derecho a elegir defensor. El sindicado tiene derecho a elegir un abogado defensor de su confianza. Si no lo hiciere, el tribunal lo designará de oficio, a más tardar antes de que se produzca su primera declaración sobre el hecho. Según la reglamentación para la defensa oficial, si prefiere defenderse por sí mismo, el tribunal lo autorizará solo cuando no perjudique la eficacia de la defensa técnica y, en caso contrario, lo designará de oficio. La intervención del defensor no menoscaba el derecho del imputado a formular solicitudes y observaciones. Gracias. Pues sí, entonces, ¿por qué creen ustedes que el legislador plasmó en el artículo 92 que el imputado tiene derecho a elegir un abogado de su confianza? Porque si tiene los medios para pagar sus honorarios, licenciado, tal vez se garantiza, como dice ahí, si le tiene la confianza, es porque sabe que va a defenderlo tal vez de una manera más pronta o más eficaz. Uh-huh. Claro. ¿Podría ser por la imparcialidad, licenciado? Sí, podría ser también por eso, la imparcialidad, la objetividad. Pero digamos, ¿por qué de su confianza? Licenciado, tal vez para evitar algún soborno por parte de la otra parte. Sí, puede ser también, efectivamente, que el abogado no prácticamente no sea desleal con su patrocinado, con su defendido. Sí, miren, efectivamente la ley garantiza no solo el derecho de defensa, sino también le da ese derecho al imputado de, digamos, decidir por un abogado de su confianza. ¿Por qué? Sencillamente porque en el proceso penal el imputado tiene que tener esa confianza de que su abogado defensor va a desarrollar un papel eficiente, un papel efectivo, con ética profesional, y que él, pues desde el momento en que él decide quién va a ser su abogado defensor, puede que lo contrata porque este es un especialista en derecho penal, tenga mucha experiencia y que él sabe de que pues es un profesional que tiene una trayectoria buena dentro del ámbito del derecho procesal penal. Y eso implica entonces que él va a tener esa certeza o esa seguridad de que su abogado defensor va a ser va a desarrollar una función que satisfaga sus derechos y sus intereses. Que el resultado al final no
sea el esperado por el imputado por diversas situaciones ajenas posiblemente a la capacidad o al desenvolvimiento de su defensor, ese es otro tema, es otro asunto. Licenciado, disculpe, también podría ser porque lo que se encuentra en juego es su libertad y cuestiones relativas a su patrimonio. Claro, claro. También, por supuesto, él, como usted dice, está en juego la libertad, la vida, el patrimonio, el honor, la dignidad del imputado dentro del proceso penal. Entonces, siempre pues se trata de ver cómo se garantiza ese derecho. Bien, luego encontramos lo que es la defensa material. O sea, la defensa material dijimos que es la que realiza el imputado, ¿ya? Y también conocida como autodefensa, regulada en el artículo 92. Y la defensa material puede ser activa, puede ser pasiva. Dice que es activa cuando declara en el proceso penal instruido en su contra, ejerciendo su derecho de defensa ante el interrogatorio formulado por los otros sujetos procesales. O sea, aquí el imputado se defiende a sí mismo y está desarrollando un papel activo, un papel protagónico, un papel en donde él es un protagonista, porque, digamos, y sobre todo esta defensa material activa se da cuando el imputado interviene de manera práctica en el proceso penal. Por ejemplo, en el interrogatorio, cuando él se defiende del interrogatorio que le formula el Ministerio Público o el querellante adhesivo o su propio abogado defensor, pues él está ahí ejerciendo una defensa material activa, participativa, ¿ya? Y también puede pensarse también cuando el propio acusado propone pruebas, ofrece pruebas dentro del proceso penal o medios de investigación en la etapa de investigación, como testigos, documentos, o él en un momento dado acude a determinadas diligencias, etcétera, etcétera. Entonces, prácticamente el papel activo es la intervención directa y personal del imputado en el desarrollo del proceso penal. Y la pasiva, cuando se abstiene de declarar. Es decir, ya señalamos que el artículo 16 de la Constitución, el artículo 15 y 81 del Código Procesal Penal, aquí nos hizo falta una letra, se la vamos a agregar de una vez. Código Procesal Penal. Sí, se aparece, ¿verdad? Sí, licenciado. Sí. ¿Aparece la corrección? Sí, aparece la corrección. Licenciado. Entonces, establecen que el imputado tiene derecho a abstenerse de declarar, es decir, no puede ser obligado por el juez, por el fiscal, para que declare, sino que es una garantía que él tiene de no hacerlo, y que si no lo hace, eso en nada afecta su situación jurídica. Algunos, sobre todo cuando el Código Procesal Penal cobró vigencia, la mayoría, tal vez no la mayoría, pero muchos defensores decían que el imputado o el abogado defensor no estaban obligados a tener una participación activa, porque dentro del proceso penal el imputado no estaba obligado a probar su inocencia o su no intervención en el dicho imputado, sino que era el Ministerio Público el obligado a quebrantar esa presunción de inocencia como garantía constitucional de la que está investida el imputado. Sin embargo, eso creo que es un criterio equivocado, porque el abogado defensor tiene que tener una función, y que es precisamente velar por los derechos e intereses de su defendido. Y entonces, si él en un momento dado puede obtener medios de investigación que favorezcan a su defendido, ¿por qué no ofrecerlos, proponerlos dentro del proceso penal? Entonces, a eso se refiere la defensa material activa o pasiva. Y la defensa técnica. Por otro lado, decía, encontramos lo que es la defensa técnica. Y la defensa técnica se le denomina técnica porque la desarrolla
o esa función la realiza un profesional del derecho. Y ese es la que realiza el abogado defensor, designado por el sindicato o nombrado de oficio por el juez o tribunal. Entonces, esa es la defensa técnica. Y es técnica porque es un especialista, es un profesional del derecho que se supone conoce la ley, conoce el derecho, y por eso es que se le denomina defensa técnica. Y, por supuesto, a partir del artículo 92 encontramos, veamos rápidamente el artículo 93 del Código Procesal Penal, que dice aptitud. Solamente los abogados colegiados activos podrán ser defensores. Los jueces no permitirán que a través del mandato se contravenga esta disposición. Entonces, no basta ser abogado para ser defensor dentro del proceso penal. O sea, es lo que establece el artículo 93 es aplicable únicamente en el proceso penal. Porque la ley sí es clara, que dice que para ser abogado defensor en el proceso penal, aparte de ser abogado, dice colegiado activo. Entonces, ¿y qué significa ser colegiado activo? ¿Alguien sabe? Que tenga sus cuotas al día en el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. Exacto, exacto, la respuesta es correcta. Para colegiado activo es aquel profesional del derecho que está al día en las cuotas de colegiación profesional. Los abogados pagamos durante el año una cantidad para tener derecho a ejercer la profesión, y eso nos habilita para ser activos. Entonces, la ley exige eso. No basta pues ser abogado, sino que hay que estar activos, colegiado activo, estar al día en el pago de las cuotas como profesional del derecho. Y ese es un requisito que el artículo 93 establece. Y también el artículo 94, que habla de la legitimación para el ejercicio de la función, dice: para el ejercicio de su función, los defensores serán admitidos de inmediato y sin ningún trámite por la policía, el Ministerio Público o por el tribunal competente según el caso. Basta que el abogado se acredite. Por eso es que el Colegio de Abogados, cuando uno paga la colegiación, colegiado activo, le extiende un carnet, y en ese carnet se establece que uno está activo. Basta con que el abogado presente ese carnet ante la policía o ese documento que lo acredita como colegiado activo para que él pueda desempeñar o desarrollar su función como defensor. Y la ley claramente en el 93 dice que sin ninguna limitación, ¿no?, serán admitidos de inmediato, sin ningún trámite, por la policía, el Ministerio Público o tribunal competente. Y también en el artículo 95 se habla de los defensores comunes. Entonces, ahí la ley permite que, dice, la defensa de varios imputados en un mismo procedimiento por un defensor común es en principio inadmisible. Es decir, el artículo 95 lo que pretende evitar es que un abogado defensor simultáneamente tenga 6, 7 defendidos al mismo tiempo. Eso, aparte de que no es técnico, ni si bien es cierto, pues puede en un momento dado perjudicar la defensa de otros imputados, lo que es difícil poder a veces desarrollar un papel eficiente teniendo varios defendidos en un solo acto, ¿verdad? Y entonces la ley dice que en principio es inadmisible. Sin embargo, pues más adelante el artículo 96 habla de números de defensores, que dice que el imputado no podrá ser defendido simultáneamente por más de 2 abogados durante los debates o en un mismo acto. O sea que la ley permite
que el imputado pueda tener dos abogados en un mismo momento, en un mismo acto, ¿ya? Y que simultáneamente ambos pueden intervenir, es decir, ahí sí que ellos se pondrán de acuerdo en qué momento interviene cada uno de ellos. Y la ley permite pues tener, Yulisma, no sé si quiere decir algo. Licenciado, a esta defensa se le llama defensa técnica extraordinaria. ¿A cuál? Cuando un mismo abogado defiende a varias personas. Pues realmente el código no le da ninguna denominación, pero puede ser que podría considerarse en un momento extraordinario o extraordinaria por el hecho de que un mismo defensor pueda defender a varios imputados, ¿ya? Pero no podría ser ya una denominación que se le pudiera dar por la misma naturaleza o característica de esta forma de defender a varios imputados. Porque la ley dice la defensa de varios imputados en un mismo procedimiento por un defensor es en principio inadmisible. Y esto básicamente atiende a que si en una audiencia el defensor está defendiendo a tres imputados al mismo tiempo, pues eso de una u otra manera puede dar lugar a que él incurra en errores, incurra en alguna deficiencia y que afecte el derecho de uno o de varios imputados. Entonces, dice, permítame, el tribunal competente dice, según el periodo del procedimiento o el Ministerio Público, podrá permitir la defensa común cuando manifiestamente no exista incompatibilidad. O sea, si al mismo tiempo la ley niega y al mismo tiempo otorga. Entonces son de los artículos que a veces se cuestionan porque da lugar a mucha confusión, que por un lado el primer párrafo dice que en principio es inadmisible, pero el segundo párrafo dice el tribunal competente según el periodo del procedimiento, es decir, en la etapa del proceso, o el Ministerio Público podrá permitir la defensa común cuando manifiestamente no exista incompatibilidad. Entonces, por un lado, o sea, son, como les decía, es tal vez no contradictorio, pero sí da lugar a una ambigüedad de ese artículo. Sí, compañero. Sí, licenciado, entonces prácticamente en la práctica no se da que un defensor defienda a varios imputados. Si bien es cierto, la ley lo permite, pues como le decíamos, en el artículo 96, primer párrafo, 95, primer párrafo, el juez dice que en principio es inadmisible. Y como les decía, por varias razones. Una de ellas es que un abogado defensor en una misma audiencia defendiendo a 4 imputados, es, ¿cómo decirle?, hasta cierto punto no ético, ¿verdad? Porque él sabe que en un momento dado, en una misma audiencia, defendiendo a varios, puede cometer errores, como les decía. Y en una audiencia hay que estar atento, hay que estar, digamos, ¿cómo decirles? Eso puede implicar. Un compañero me escribe ahí y dice que él tiene conocimiento que en algunos memoriales comparecen 5 abogados o más. O sea, lo que la ley, el imputado puede tener más de 2 abogados. Lo que la ley dice es que en un mismo acto, en una misma audiencia, un imputado no puede ser defendido por más de 2. O sea, la ley permite 2. De que puede tener 5, 6 o 7 abogados, eso puede ser. Pero para intervenir en un acto, la ley, el artículo 96 dice, el imputado no podrá ser defendido simultáneamente por más de 2 abogados. Simultáneamente, en el mismo momento, en una misma, por ejemplo, en una audiencia de primera declaración, él puede estar asistido de 2 abogados, más de 2 no. Pero aparte de esos 2 que están en la audiencia, él puede tener otros, ¿ya? Puede tener otros abogados que participen en diferentes momentos, ¿ya? Hoy pueden participar 2, mañana otros 2 y así, pero él tiene que nombrarlos. Él tiene que especificar que cuántos abogados defensores va a tener
y que pueden actuar en forma conjunta, separada o indistintamente, pero en una audiencia, en un acto, en una diligencia judicial, no puede ser defendido por más de dos. Y así sucesivamente. Entonces, luego, entonces ya establecimos lo que es la defensa técnica y dijimos que es un profesional del derecho. Ahora, ¿qué es el abogado defensor? Ya lo dijimos también, que el abogado defensor es un profesional del derecho. Aquí señalamos una definición de lo que es el abogado defensor. Dice, profesional del derecho que técnica y jurídicamente defiende, asesora y orienta al imputado dentro del proceso penal. No necesariamente la de abogado defensor, por eso es abogado, ¿no? Y es un profesional del derecho. Y como decíamos, al ejercicio profesional dentro del proceso penal es básicamente como dijimos, se le denomina defensa técnica. Y pues definitivamente es el derecho que tiene el imputado. Gloria, ¿quería decir algo? ¿No están escuchando? Sí, licenciado. Sí, se escucha, licenciado. Ok, gracias. Gloria no está escuchando. Bueno, entonces, clases de abogado defensor. Por un lado encontramos al abogado defensor del Instituto de Defensa Público Penal. O sea, abogado defensor público, que es profesional que pertenece al Servicio Público de Defensa Penal y es nombrado por el juez o tribunal porque el sindicado no nombró abogado de su confianza. Entonces, cuando un sindicado o imputado no tiene los recursos económicos para contratar a un profesional de derecho privadamente, pues el Estado, precisamente para ello se creó el Instituto de Defensa Público Penal, para asistir a aquellos sindicados o a aquellas personas que carezcan de medios económicos para contratar los servicios de un abogado privado. Y digamos, claramente pues es necesario o indispensable porque no puede estar el imputado sin abogado defensor. Y el abogado privado, que es el profesional de confianza nombrado por el sindicato, quien paga los servicios profesionales del mismo. ¿Qué diferencia hay entre el abogado defensor público y el abogado defensor privado? Licenciado, el número de casos que llevan, tal vez a veces eso influye un poco en cuestión de servicio. Un abogado público lleva 30, 40 casos al mes, en tanto un privado pues lleva menos y se puede enfocar más en el servicio que le va a dar a su cliente, ¿verdad? Sí. Y el abogado público se lo paga, le paga el Estado. Ajá, muy bien. Efectivamente, el abogado público lo paga el Estado y el abogado privado, el imputado, su familia, etcétera. Adolfo Corao quería decir algo. Sí, buenas noches. Con relación a lo del artículo 95. Entonces, como dice en principio, ¿verdad? Eso era para ejemplificar un caso real que yo tuve oportunidad de estar escuchando en una ocasión en unas audiencias de debate donde eran muchos los indicados y habían pues varios defensores y la audiencia duró varios días. Entonces los defensores habían tomado como una práctica de que un día iba uno y representaba a todos, ¿verdad? Y así se iban turnando para no ir a todas las audiencias. Y pues siempre el tribunal les preguntaba al inicio de la sesión si aceptaban representar a los abogados que no habían llegado. Y así lo hacían. Pero resulta que hubo un día que ellos no se esperaban de que el Ministerio Público iba a terminar ese día con su interrogatorio. Entonces le correspondía a la defensa su interrogatorio. Entonces solo había un abogado representando a los demás. Y en ese momento él quiso que se suspendiera la audiencia argumentando que
los otros abogados tenían como que sus preguntas o sus cuestionamientos. Y pues tenían un interrogatorio. Ajá, pero el tribunal se lo negó porque le dijo que él había aceptado en la mañana representar a los otros. En ese caso se habían perjudicado los sindicatos porque su abogado, incluso en abogados particulares, los privados, los que lo representaban, no pudieron ejercer la defensa como ellos esperaban, ¿verdad? Porque los representó el abogado que estaba cubriendo y él no supo pues argumentar ya en específico, se enfocó en su representado y no en los demás. Claro, ese es un claro ejemplo, y le agradezco mucho que haya traído como ejemplo ese caso, porque en efecto eso puede ocurrir, que por estar defendiendo en una diligencia a varios, pues puede darse un problema de esta naturaleza o algo más grave. Entonces, en principio, pues la ley, el legislador tuvo razón, pues en cierto modo limitar esa circunstancia. Y como les digo, esto puede originar un perjuicio para los demás imputados. Y en este ejemplo que usted trae a colación, es muy ilustrativo. Gracias. Bien, la otra diferencia es que el defensor público lo nombra el juez o tribunal, y en tanto que el privado lo nombra el imputado. Digamos, la aptitud, ya lo vimos, artículo 93, ser colegiado activo. La legitimación, ser admitido de inmediato por la policía, artículo 94. Defensor común, el artículo 95. Que por favor denle la lectura respectiva de los artículos que señalamos. Y que... Ay, perdón, Eli, qué pena. Mire, es que al artículo 95 estoy a leer el segundo párrafo, pero no sigo sin, o sea, sí no se puede defender a varios sindicados, pero sí se puede, entonces no. Dice el compañero... Artículo 95. ¿Cuál artículo dice? El 95. Sí, que el artículo 95, en el segundo párrafo. Sí, por eso les decía yo que el artículo 95 es uno de los preceptos normativos que se cuestionan y que da lugar a mucha ambigüedad. Leámoslo. El primer párrafo dice: la defensa de varios imputados en un mismo procedimiento por un defensor común es en principio inadmisible. Significa esto que no es permisible, en principio. Ahí está una prohibición. Sin embargo, el párrafo segundo dice: el tribunal competente, según el periodo del procedimiento, cuando habla de periodo de procedimiento se refiere a las fases del proceso. Puede ser etapa preparatoria, intermedia, debate, etcétera. Y dice: el Ministerio Público podrá permitir la defensa común cuando manifiestamente no exista incompatibilidad. Es decir, que no hayan circunstancias que impidan esa situación de que un defensor pueda, valga la redundancia, defender a varias personas en un mismo procedimiento. Lo que el ejemplo que traía el compañero, que en una primera declaración hayan detenido a una organización criminal con 6 imputados, y que un abogado defensor esté ejerciendo el derecho de defensa de los 6. Y cuando en la primera declaración, ahí pues obviamente puede haber una incompatibilidad de defender al mismo tiempo a los 6. Y en esas circunstancias el Ministerio Público o el juez no lo deben permitir. ¿Ya? Cuando se advierta la incompatibilidad, podrá ser corregida de oficio, proveyendo a los reemplazos necesarios según esté previsto para el nombramiento del defensor. Como les decía, este artículo, por un lado, al principio no lo permite. Sin embargo, en el segundo párrafo, si no hubiera incompatibilidad, circunstancias incompatibles o razones o motivos que impidan el abogado lo haga, el defensor lo haga, pues se permite.
Pero si hay una causa o circunstancias incompatibles que el Ministerio Público considere, por ejemplo, un abogado defensor está defendiendo a 5, el Ministerio Público diga, bueno, es imposible que él pueda hacer una defensa eficiente de los 5 procesados, por cansancio, por muchas circunstancias. Entonces el Ministerio Público lo puede oponerse y decirle al juez, mire, el Ministerio Público se opone a que un solo abogado defensor ejerza la defensa de los 6 imputados y argumentar por qué, sus razones, sus motivos, ¿no? Entonces el juez puede considerar decir, sí, tiene razón, no. Entonces les nombra a un defensor de oficio. Entonces, como les decía, el artículo 95 es ambiguo, aparentemente, pero realmente al final niega, porque si hay causas de incompatibilidad, no se da. ¿Ya? No sé si queda claro. Sí, gracias. Gracias. No muy convencida, ¿verdad? No, creo que tengo que leerlo un poquito más o ver si investigo, pero sí, creo que sí está claro, la verdad. Gracias. Disculpe, Lick. Carlos Solares. En el primer párrafo podríamos encajarlo en una riña tumultuaria y en el segundo algún delito como por ejemplo conspiración o algo así. Sí, una conspiración, un secuestro, en donde hayan varios detenidos, ¿verdad? Entonces, sí, como les decía, es que es, digamos, bien complicado que un mismo abogado defensor en una misma audiencia, porque ahí la ley está diciendo en un mismo acto, pueda defender a 3 o 4 imputados. Y yo, digamos, por eso les decía que en principio también es cuestión de ética profesional y que el abogado diga, bueno, yo por mucha experiencia, por mucha capacidad, por mucha especialidad que yo tenga, pues defender simultáneamente a 5 imputados al mismo tiempo no es ni ético ni aconsejable, porque esto puede dar lugar a una serie de errores o deficiencias y en perjuicio de sus defendidos, y que en todo dado él también puede tener responsabilidad por eso. Bien, luego encontramos también el número de defensores, que ya lo vimos el 96, la sustitución, que habla el 97, y en estos casos pues dice que se designa que hace el abogado defensor de un colega que lo sustituya cuando éste tenga algún impedimento para el ejercicio de su función. Es necesario el consentimiento del imputado. Esto ocurre cuando, por ejemplo, un abogado defensor, imaginémonos que señalan una diligencia judicial de su defendido el día de mañana, pero que el abogado defensor tenga que estar el día de mañana en un debate, en un juicio oral y público. No va a poder física y materialmente estar en las 2 diligencias. Tendrá que decidir a cuál de las 2 va, si al juicio oral y público o a otra diligencia de declaración, por ejemplo. Primera declaración. Entonces, por eso la ley prevé una situación de esta naturaleza y señala que este abogado puede nombrar un abogado sustituto, para que en el ejemplo que estoy trayendo a colación, él no pueda estar en la primera aclaración de su defendido porque va a estar en un debate, pero ha nombrado un sustituto y esa persona va a ser quien lo represente en esa diligencia de primera declaración. Y eso ocurre mucho, en la práctica ocurre mucho, y por eso es que a veces en la práctica muchos abogados se excusan de no estar en una audiencia porque tienen que atender otra, etcétera, etcétera. Y eso no ocurre solo con los abogados privados o defensores públicos, también ocurre en el caso de fiscales del Ministerio Público, auxiliares fiscales, que están investigando varios casos y puede ser que en ese mismo día, en ese mismo horario, tengan que atender varias diligencias. Entonces, también
A veces se suspenden las audiencias por eso o acude otro representante del Ministerio Público en sustitución del que está ejerciendo la investigación. Luego, nombramiento en casos de urgencia, artículo 98. El artículo 98 lo que señala es que en casos de urgencia y siempre y cuando esté detenido el sindicado, cualquier persona por escrito le puede nombrar un abogado defensor en esas circunstancias especiales. Y dice, cuando el imputado estuviera privado de libertad, cualquier persona podrá asignarle por escrito un defensor ante la policía o las autoridades encargadas de su custodia o verbalmente ante el Ministerio Público o el juez. Asignación que se le dará a conocer inmediatamente. En caso de urgencia, comenzará a actuar provisionalmente este defensor. Miren qué interesante este artículo 98. ¿Por qué creen ustedes que es interesante este 98? Porque no deja desamparado al sindicado, sino que en ese momento va a tener a alguien que lo va a defender y puede ser alguien provisionalmente. Aparte de eso, ¿qué tiene de especial ese artículo 98? Cualquier persona lo puede ayudar. Ajá, cualquier persona. Exacto, cualquier persona, imagínense ustedes, cualquier persona le puede nombrar un defensor a un sindicado cuando esté detenido. Y que también puede ser verbal. Solo ante el ministerio o el juez. El mismo artículo dice que solo ante el ministerio o el juez puede ser verbal y en los demás casos escrito. Aunque de acuerdo al 109 podría, bueno, pero el 109 más que todo se refiere a otras circunstancias. Pero garantizando el derecho de defensa podría ser verbal, pues porque el formalismo podría obviarse en esos momentos. O sea, el derecho de defensa es inviolable y en atención a esa garantía, pues un formalismo como el que establece el 98, de que debe ser por escrito, pues que eso pesa más, ese formalismo o la garantía de defensa. Bien, luego dice nombramiento posterior, el artículo 99, que en casos de urgencia se puede nombrar un abogado defensor, pero puede ser después sustituido por el que nombre el imputado o el juez o tribunal. Y la independencia que debe desarrollar el defensor en el artículo 100, que habla que el defensor, pues aparte de eso, de ser defensor, también debe atender las indicaciones de su defendido. Las facultades que tiene el artículo 101, la renuncia, el abogado defensor puede renunciar de acuerdo al artículo 102, el abandono, que digamos es importante también que dice el artículo 103. ¿Alguien que le dé lectura rápidamente el artículo 103? Artículo 103. Abandono. Si el defensor del imputado sin causa justificada abandona la defensa o la deja sin asistencia técnica, sin perjuicio de las responsabilidades en que por ello incurra, intervendrá el sustituto. Ante la imposibilidad de este, se procederá a su reemplazo inmediato por un defensor nombrado de oficio y aquellos no podrán ser nombrados nuevamente en el procedimiento. La resolución se comunicará al imputado y se le instruirá sobre su derecho a elegir otro defensor de confianza. Cuando el abogado del titular o del sustituto ocurra poco antes o durante el debate, se podrá prorrogar su comienzo o suspender el debate ya iniciado, como máximo por 5 días corridos. Si lo solicita un nuevo defensor, no se podrá prorrogar o suspender otra vez por la misma causa. En este caso, la intervención del defensor que hubiere sido nombrado de oficio continuará, aunque intervenga después otro defensor de confianza. Ajá, gracias. Y como pueden ver ustedes, digamos, un abogado defensor no puede abandonar la defensa de su patrocinado, de su defendido. Y si eso ocurriese, pues incurre en responsabilidades.
tanto civiles, penales y también administrativas ante el colegio, el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. Si un abogado defensor abandona sin justa causa la defensa de su defendido, ¿qué delito cometerá o no comete delito? ¿Alguien sabe? Disculpe, ¿podría repetir? Si un abogado defensor sin justa causa abandona la defensa, ¿cometerá algún delito? Y si comete, ¿cuál sería? ¿Sería abandono, licenciado, según el artículo 103? ¿Artículo? 103, que dice si el defensor del imputado sin causa justificada abandona la defensa. Sí, por eso, pero ¿qué delito comete? Es que el abandono es el hecho de dejar sin defensor al imputado. De incumplimiento de deberes, Lick. ¿Qué dicen los compañeros? ¿Habla de incumplimiento de deberes ahí? Licenciado, yo opino tal vez que es algún, ¿cómo es que se llama eso? Algún prejuicio, por eso paga costas. Por supuesto, ahí habría que deducir daños y perjuicios en acción civil, etcétera. Pero, digamos, penalmente habrá... Podría ser el patrocinio infiel del 465. El cabal, exacto. Que dice Correcto. El abogado mandatario judicial, que de cualquier modo perjudicare deliberadamente los intereses que le estuvieren confiados, será sancionado, siempre que el hecho no constituyera un delito más grave, con prisión de 1 a 3 años e inhabilitación especial por doble tiempo de la condena. Efectivamente, el delito de patrocinio infiel, artículo 465 del Código Penal. Muy bien, compañero. Licenciado, si en el caso de que sea un abogado de oficio, ¿puede ser incumplimiento de deberes o igual aplica el otro artículo? Pues, especialmente como el incumplimiento de deberes habla de un funcionario y es muy general, porque dice funcionario o empleado público. Si bien es cierto, el artículo 419 dice funcionario o empleado público que omitiere, rehusare o retardare algún acto de su función o cargo será sancionado con prisión de 1 a 3 años. Este es un artículo general para todo empleado o funcionario público, en tanto el patrocinio infiel es específico al abogado. Dice el abogado o mandatario judicial que perjudicar deliberadamente los intereses confiados, más que todo sería patrocinio infiel. Y luego tenemos la prohibición en el artículo 104, que básicamente la obligación que tiene el abogado, dice, se prohíbe al defensor descubrir circunstancias adversas a su defendido en cualquier forma en que las haya conocido. Luego se habla de las sanciones en el artículo 105, que tiene relación con el 103, y también habla ahí de unas sanciones al Tribunal de Honor del Colegio de Abogados, defensores mandatarios, etcétera, etcétera. Entonces, ahí no sé si tienen otra duda o pregunta en relación al tema. El día jueves les voy a especificar si se hace un trabajo o de comprobación de lectura en relación a la ley orgánica del Ministerio Público y a la ley del Instituto de Defensa Público Penal, que son dos leyes que tienen que leer y como parte de un trabajo o de una comprobación de lectura que va a tener una ponderación de 10 puntos. Porque el examen segundo tiene una ponderación de 40. Entonces, ese trabajo o esa comprobación sobre las dos leyes mencionadas, pues vamos a señalarlo el día jueves, cuál de las dos opciones, y
para el próximo, no este jueves, pasado mañana, indicaré, y para ver si se hace la comprobación, sería el próximo jueves. Desde ahí, pues ya lo anuncié yo la última reunión, que hay que comprar la ley de la orgánica del Ministerio Público, decreto 4094, actualizado, porque esa ley fue reformada en el 2016. Hay muchas situaciones que ya no ya la ley actualizada. La ley anterior reunía, por ejemplo, hablaba del Consejo del Ministerio Público, ya no existe el Consejo del Ministerio Público, ha variado el régimen disciplinario, las faltas, etcétera, etcétera. Entonces, por favor, la ley que esté actualizada con sus reformas del 2016 y la ley de la defensa público penal. Realmente no son leyes muy amplias, no son leyes que no tienen muchos artículos. Entonces, pues, les voy a informar si hacemos al final la comprobación de lectura o un trabajo en torno a esas dos leyes. Está bien, Si no hay licenciado. preguntas, entonces damos por concluida la sesión de esta noche. Y pues estaríamos saludándonos el próximo jueves. Si no hay Licenciado, dudas. disculpe la molestia. ¿Sí? El día jueves, usted hizo mención todavía de algunas personas que si aparecían o no aparecían en el listado. Ajá. Usted quedó yo le di mi número, mi nombre. Sí, pero mire, no vamos me- honestamente le digo, no pude verlo, y es que eso implica tiempo. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a reportar las notas en su momento, y si alguien no aparece, entonces ya vemos qué solución le damos. Pero en términos generales, la mayoría está. Gracias. Muy bien, Licenciado, tengo una duda con relación Podría poner la diapositiva número 10, perdone. ¿Perdón? La diapositiva número 10 la podría poner en pantalla, perdone. Esa. Gracias, sí, licenciado, gracias. Disculpe, para ver si comprendí. Depende el trabajo a realizar. El jueves, si usted determina que es comprobación de lectura, este jueves se hará. Ahora No, sí. no. No, El este jueves yo jueves le- nos va a indicar. El jueves yo les voy a informar si es comprobación de lectura o es otro tipo de trabajo. Ah, gracias, Lick. Pase buena noche. Y si al final es comprobación de lectura, la estaríamos haciendo la próxima semana. Jueves. Gracias, Lick. Muy bien. Licenciado, yo tengo una duda con respecto al abandono. Si ¿Sí? digamos que el abogado tiene una justificación válida, no caería en el No, no. delito. Definitivamente la ley dice, si el defensor del imputado sin causa justificada. Si hay una causa justificada, no hay ningún problema. O sea, no incurre en responsabilidad. Gracias, licenciado. Feliz noche. Bueno, buenas noches, que descansen. Buenas noches, Lick, gracias. Buenas noches. Buenas noches, Lick. Buenas noches, buenas noches. Licenciado, una consulta, solo la ley a la que usted se refiere es el decreto 129/97. ¿De cuál? La ley del servicio Ley público de la defensa pública penal es una sola. Es el decreto 129/97. Ajá, permítame. 129/97. Sí, licenciado, ¿esa es? Sí. Ah, de acuerdo, gracias, licenciado. Bueno, solo también hay que ver si ha tenido reformas, por favor. De acuerdo, gracias. Bueno, feliz noche.